Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Nuevamente desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 287 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña de vuelta por aquí, al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, aquí lloviendo sin parar, pero muy bien, es decir, es un placer como siempre estar aquí. Querido Juan Antonio, como tema primero para el día de hoy, quería que presentáramos los avances rusos en Ucrania. Aquí algunas imágenes, y por cierto, una vez más a los demoledores y a las demoledoras, si aparezco un poco lento, eso responde al jet lag. Yo recién bajado del avión con 18 horas de vuelo a mis espaldas, así que mil disculpas. Pero comencemos entonces con estas imágenes, Juan Antonio. Por cierto, de nuestro canal amigo, nuestro canal hermano en Telegram, Guerras y Geopolítica, todo el mundo invitado a la suscripción en ese canal. Estas las imágenes de soldados ucranianos rendidos en Pokrovsk, respetada su rendición, tomados como prisioneros de guerra. Imágenes difundidas por las Fuerzas Armadas rusas, bueno, de los soldados. Y por aquí también, de hace minutos no más, estas las primeras imágenes de soldados rusos en Pokrovsk con vehículos. En este caso, una camioneta pick-up. Ahí, estas las primeras imágenes del ingreso ya no solamente a pie de los soldados rusos a Pokrovsk, sino con vehículos como muestra de, bueno, el avance cada vez más consolidado de Rusia. ¿Qué análisis realizas, Juan Antonio, de la situación actual en Pokrovsk, en Minograd, más en Kupiansk, etcétera? Bueno, lo primero es llamar la atención a algo que uno sigue observando en los medios de comunicación occidentales. Empiezan a decir y a reconocer, lógicamente, la evidencia, ¿no?, de que Pokrovsk ha caído, prácticamente ha caído. Todavía no lo ha anunciado el Ministerio de Defensa de Rusia porque en el norte de Pokrovsk quedan en algunas calles, algunos edificios donde puede haber todavía soldados ucranianos escondidos y por lo tanto se está en limpieza, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, uno se tiene que alegrar de ver esas imágenes de los prisioneros porque estos ucranianos han salvado la vida, ¿no? Porque esto se estaba convirtiendo en un auténtico drama, es decir, lo que está pasando allí. Entonces, como decía, en medios de comunicación occidentales donde se sigue insistiendo en aspectos de la guerra que parece que les cuesta mucho entender. Es decir, no acaban de comprender qué es esto, ¿no? Y vamos a ver. Dicen algunos medios occidentales, Rusia a punto de alcanzar su mayor logro o su único logro importante en 2 años. Bueno, no, ¿por qué? Porque cae Pokrovsk, no se han enterado de nada. No se han enterado de nada. Evidentemente, hay un avance ruso en todo el frente. Se da por perdido Kupiansk, un 95% ya tomado por el ejército ruso. Kupiansk es una ciudad que está más al norte, en toda la línea de defensa esta de Donbass. Se da por perdido Volchansk, también un 85% ya en manos rusas. Volchansk es la puerta a Kharkov. Se combate ya dentro de Konstantinovka. Esa es la carretera que va hacia Kramatorsk. Y se da por perdido todo ese enclave de Pokrovsk, Minograd, que son 2 ciudades que están juntas, donde hay minas, donde hay industrias y demás, y que, bueno, pues las imágenes que ha puesto lo que indican que ya están las unidades rusas en el interior desde hace tiempo, pero ya solo queda aproximadamente, como digo, algunos pequeños focos al norte de la ciudad. El cerco está ya desde hace días en cerco operativo. Un cerco absoluto está ya a punto de producirse. Hay poco menos de 1 kilómetro donde todavía a pie y sufriendo el peligro de los ataques de artillería o de drones pueden salir los soldados ucranianos
pues por la noche escondiéndose y demás, intentando escapar del cerco. Todos los, bueno, llevan días sin logística, no entra nada. Todos los intentos de romper el cerco han fracasado. Allí aproximadamente hay cercadas unas, o al menos había, no sabemos lo que ya, cuál será la situación real, ¿no? Pero había unas 9 brigadas ucranianas, más a los batallones territoriales y demás, que podían sumar entre 5 a 10.000 efectivos. Sabemos que hay 6.500 bajas, con lo cual en estos momentos ya no podemos asegurar ni siquiera cuánta gente quedará operativa o que pueda combatir, ¿no?, en esa zona. No, cuando digo que no se enteran estos medios occidentales, porque la cuestión no es tanto ocupar Pokrovsk, que al final va a caer, como va a caer Kupiansk, como va a caer Volchansk, sino darse cuenta que es decir, que siguen intentando romper ese cerco y por lo tanto Sirsky y por orden de Zelensky sigue enviando allí más fuerzas de reserva. Pero claro, es que está enviando ya prácticamente fuerzas de reserva que está sacando de otras zonas del frente, debilitando esos puntos de la línea de contacto. Aquí la portada de France 24 de ayer, Juan Antonio, esta analista y el título "La guerra de Ucrania se encuentra en un punto muerto debido a la lentitud de la ayuda europea y la reticencia de Estados Unidos". Punto Claro, muerto, pues Juan punto Antonio, muerto. un punto Pues muerto. nada, si lo consideran punto muerto, porque siguen enviando unidades ucranianas allí, que sean destruidas, y hasta que ya no tengan nada más que enviar. Es que, es decir, esto es realmente alucinante. Tan alucinante que ha provocado un enfrentamiento entre Sirsky, jefe de Estado Mayor del ejército ucraniano, con el propio Zelensky, porque no se ha dado la orden de retirada cuando se tenía que haber dado, porque Zelensky ya vive en otra realidad, o efectivamente ya tiene tal propulsión a lo criminal que no le importa nada la vida de sus tropas, y ha dado la orden de resistir hasta el final. Bueno, pues Pokrovsk empieza a sonar como Stalingrado. ¿Qué van a hacer? ¿Mantener una resistencia ya inútil y no salvar a las tropas? Pues eso es lo que han hecho. En vez de salvar esas unidades muy valiosas, porque eran unidades veteranas, y luego los batallones de gente que van cazando por la calle y los envían al frente, echando todas las reservas posibles allí, debilitando el resto del frente. Bueno, esto no, es un absurdo, desde el punto de vista militar es un absurdo, no tiene ningún sentido. Lo lógico era salvar esas unidades y retirarlas hacia una zona de defensa, hacia una línea de defensa que se pudiera sostener. Pero no, seguimos enfrascados porque Zelensky no quiere dar malas noticias, ¿no? Y una y otra vez, como ha pasado desde que comenzó el asalto a Bakhmut, estamos hablando hace más de un año ya, pues una y otra vez vuelven a caer en la misma trampa, que es la de intentar mantener unas posiciones que los rusos dejan y permiten que sigan enviándose unidades ucranianas allí. ¿Para qué? Para seguirlas destruyendo en una guerra de desgaste interminable. Y esto parece que no lo ven los analistas occidentales, al menos los de los medios de comunicación. No lo quieren ver. Hablan de punto muerto. Vamos a ver, punto muerto si tú mantienes tu capacidad de combate, pero si cada día se te va debilitando porque vas quemando más unidades, donde tienes que reconocer que la movilización no funciona y donde tienes que reconocer también que el número de desertores aumenta de forma exponencial. Hay cálculos sobre unos 200 a 250.000 en lo que va de año. Solo el mes pasado unos 29.000. Pues esto indica que se te está desmoronando todo. Indica, no sé, es decir, ¿vale? ¿Hasta cuándo puedes resistir? ¿Un mes más, 2 meses más, quizá 5 meses más, 6, 8 meses más? Pero, ¿después qué? ¿Después qué? Si estás agotándolo todo, toda tu capacidad de poder seguir combatiendo se está diluyendo. Si a esto se le suma, no ya a los desertores solo, sino la absoluta insuficiencia de la medicina táctica que está provocando un gran número de amputaciones en los heridos y por lo tanto es gente que no va a poder volver a combatir. Si a esto le sumas que en lo que va de año se ha reducido en más de un 47%
el envío de armas desde la Unión Europea, desde la OTAN. Por lo tanto, tienes deficiencia en todo, en todo. Y lo que es más grave, una vez que caiga Pokrovsk, Minograd, que caiga todo eso, ¿cuál va a ser lo siguiente? ¿Qué va a pasar a continuación? Posiblemente, y esto a partir de aquí ya especulo, porque lógicamente no tengo acceso a los planes operativos del Estado Mayor ruso, pero a partir de aquí lo lógico es que intenten alinear la línea de frente, es decir, de alguna forma ir controlando todas esas nuevas posiciones, esas ciudades que van cayendo, y después se lanzará otra nueva ofensiva. Esa nueva ofensiva puede tomar dos direcciones: intentar llegar por detrás a la línea de Slaviansk-Kramatorsk, que sería la última línea de defensa en el Donbass, o continuar hacia Dnipro, ya en una zona, en Dnipropetrovsk, en una zona ya de estepas en las que no hay levantadas defensas, con lo cual difícilmente un ejército ucraniano cada vez más agotado vaya a poder hacer frente a esas ofensivas, sin fortificaciones hechas, sin líneas de defensa naturales, sin grandes posiciones elevadas. Es decir, pues lógicamente implicará que caerían por encima del frente de la zona sur en Zaporozhia, con lo cual ese frente se caería, se hundiría. ¿Y qué va a detener al ejército ruso hasta el Dnieper? No lo sabemos. No sabemos cuál de estas dos opciones son las que se pueden tomar el Estado Mayor ruso, pero evidentemente la situación se está volviendo cada vez más delicada, como ya habíamos previsto desde hace meses. Esto es algo que se viene viendo venir. No es ninguna sorpresa, no es nada extraño. Es decir, lo ve cualquiera que tenga un poco de mínimo conocimiento de arte operacional. Por eso me resulta cada vez más extraño esa forma de analizar que tienen desde los medios occidentales, decir, bueno, punto muerto. No, son avances pequeños. No, avances pequeños sí, pero es que ¿quién ha dicho aquí que el objetivo sea territorial? El objetivo es destruir la capacidad de combate del enemigo. Y por lo tanto, cada vez que en una batalla de esta, como Bakhmut, como Yuza, como fue en Kursk, como ahora en todo ese caldero montado alrededor de Pokrovsk y Minograd, cada vez que hay una de esas, son unidades y unidades y unidades ucranianas que se van quemando, sin que haya después una segunda línea de defensa donde poder resistir, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, pues esta es la situación. Es decir, claro, lo de siempre y la pregunta que nos suelen hacer, y decir, bueno, y entonces, ¿cuándo va a ocurrir el posible colapso ya del frente? Pues no lo sabemos. ¿Un mes, 5 meses, 9 meses? No lo sabemos. Ahora, ustedes háganse una pregunta muy sencilla. ¿Tiene ahora mismo el ejército ucraniano en la línea del frente, en todo el frente, en toda la línea de contacto, está más fuerte ahora que hace meses o está más débil? Si la respuesta es la segunda, hagan ustedes la proyección. Dentro de 4, de 5 meses, todavía estará más débil. Y al final hay un punto de quiebre. Inevitablemente habrá un punto de quiebre. Juan Antonio, 2 o 3 preguntas sobre la situación. Vos recién presentabas 2 escenarios posibles, una vez conquistado Pokrovsk, una vez conquistado Kupiansk, incluso más al norte, exactamente, en Volchansk. Por un lado, la posibilidad de quizás lo más... ¿cómo llamarlo? Doctrinario en el sentido de lo más lógico, en el sentido de que hasta ahora Rusia ya determinó la destrucción de los grandes puntos defensivos del frente ucraniano, solo aparecerían sobrantes Sloviansk y Kramatorsk. Ese es uno de los escenarios posibles. Recién vos
lo Sí, referenciabas. yo creo que en principio Ezequiel sería el más lógico. Sí. ¿Por qué? Por Ujú. lo que digo de la tendencia que tiene todo, que a alinear el frente. Si uno se percata, la última línea defensiva, que es esta de Constantinopla, donde ya está entrado el ejército ruso, Kramatorsk-Slaviansk, sí, es decir, bueno, pues crea ahí una especie de hondonada, que se puede ver en el mapa. Lo lógico es alinear esa hondonada, ese frente, exactamente. También significaría que es el fin de la última línea defensiva del Donbass, con lo cual se cumpliría también un objetivo militar, político-militar, ¿no? La liberación de todo el Donbass. Es decir, prácticamente el Lugansk está al 100%, quedaría ese trozo de la República Popular de Donetsk, es decir, caería ya, y sobre todo caen las fortalezas levantadas ahí desde 2014. Recordemos que es cuando comienza la guerra. No se dejen llevar por las mentiras de la prensa occidental. La guerra comienza en 2014 y por eso esas fortalezas están ahí levantadas desde 2014. Entonces, una vez caído eso, además es una zona industrial muy rica, es decir que de alguna forma, digamos que es de gran interés estratégico para Rusia. Una vez que esa zona es alineada, o sea, una vez que se ha llegado aquí, lo interesante es alinear esa línea del frente. Y por lo tanto, digamos que uno tiende a pensar que ese va a ser el siguiente movimiento. Lo que pasa es que no va a ser asaltada de este a oeste, sino que posiblemente la ofensiva venga de sur y norte, embolsando, como se ha hecho en otros puntos, embolsando toda esa línea de Slaviansk-Kramatorsk, ¿no? Es decir, para eso se dirigían hacia Liman y Zium a tomar después de la caída de Kupiansk, y desde el sur, decir, hasta la caída de Constantinopla. Y quedaría esa hondonada, esa línea que tienen ahí Slaviansk-Kramatorsk, y con eso, digamos, se cumpliría ese objetivo político de la liberación completa del Donbass. Pero hay otra posibilidad, ¿no? Que me imagino que es la que ibas a señalar. Exactamente. En profundidad hacia Dnipro y Zaporilla, Exactamente. aprovechando los avances enormes e inesperados de las últimas semanas, en realidad ya de los últimos meses en esta zona, en territorios prácticamente indefendibles, no fortificados, por lo menos, ¿sí? O con Exactamente. defensas. No, pero no Ahora, solamente no sí, fortificados, sino que tampoco hay defensas naturales. No hay grandes claro. alturas, no hay ríos de estos que te provoquen un gran problema a la hora de tener que cruzarlo, ni cosas por el estilo. Es decir, tampoco hay excesivas zonas boscosas, son estepas, fundamentalmente. Bien, Rocío. ahora, dos preguntas entre estas dos alternativas. La primera, ¿podría Rusia también acometer una ofensiva en el norte, en la zona ubicada aquí entre Volchansk, por aquí, y la zona norte de Kupiansk, considerando que toda esta zona aparece prácticamente, ahora lamentablemente el otro mapa con las unidades dispuestas en este momento, si carecemos de conexión a ese mapa, pero esta zona parece prácticamente vacía, no solamente por la decisión de no establecer tropas allí, sino por la falta de ciudades, de aglomeraciones. Aquí también Rusia podría realizar una mordida mucho más fácilmente que en el resto, sin mucho sentido estratégico, pero sí con la posibilidad de avances territoriales muy grandes, con un objetivo evidentemente mediático. Esa es la primera pregunta, si por ahí una posibilidad o si esa es una forma muy occidental de la concepción de la guerra. Y la tercera, perdón, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, Juan Antonio, ¿podría Rusia algo intermedio, algo híbrido? Ni un ataque directo a Sloviansk y Kramatorsk, ni un ataque hacia Dnipro con el objetivo intermedio de Pavlograd, sino generar algo intermedio, Juan Antonio, como un ingreso entre este eje y el eje de Dnipro, de manera de generar caos. Por un lado, un avance hacia una zona no defendida, y por otro lado, un ataque a Sloviansk y Kramatorsk de
desde la retaguardia posible una locura así o No, a ver, demasiado teórico? yo creo que cuando he dicho la más probable es ir hacia la línea de Slaviansk-Kramatorsk, es haciendo ese movimiento. Yo creo que no va a ser asaltado de este a oeste. Es decir, Ok. yo creo que va a ser embolsado, exactamente. Sería un movimiento de embolsamiento. Es decir, y si tú ahí logras embolsar, ahí, efectivamente eso va a llevar meses, ¿eh? Eso va a llevar meses, pero va a agotar mucho más al ejército ucraniano. Entonces, es decir, una vez que el agotamiento sea mayor, ¿quién va a impedir una ofensiva ya en profundidad hacia Dnipro, como tú bien dices, al norte, hacia Kharkov? Claro, ¿qué capacidad habrá luego ya de defender zonas que no están fortificadas, que no tienen, digamos, líneas naturales que permitan una defensa mayor, como pueden ser, como digo, las alturas, los ríos, pantanos o cosas así? O sea, es decir, claro, es decir, pero ¿para qué atacar, por ejemplo, esa zona del norte? Si es que esa va a caer sola. El momento que tengan que desviar más unidades a defender otros puntos del frente, en esa zona que está prácticamente, como bien dices, vacía, pues que caerá sola. Y como el objetivo, que es lo que no acaban de entender, no es conseguir un mayor número de kilómetros cuadrados todos los días, sino el conseguir destruir más unidades todos los días, cuando las fuerzas ucranianas estén ya mucho más agotadas, ¿cómo van a defender esas zonas? ¿Con qué? Y entonces, ¿quién va a parar al ejército ruso en esas zonas? Yo creo que los puntos críticos aquí son ese movimiento de embolsamiento de la última línea realmente defensiva en el Donbass, que es esa que hemos citado, y una ofensiva hacia Dnipro, porque ten en cuenta que corta el frente, o sea, el territorio ucraniano al este del Dnieper lo corta en dos partes. Empequeñeces un poco el mapa. Vale. Si tú lanzas una ofensiva hacia Dnipro, efectivamente, ¿qué cortas? Cortas toda la parte norte de la parte sur. Es decir, ¿y ahí qué provocas? Pues el que puede caer Zaporozhia, o puede caer la parte norte. Pero tú la concentras, claro, es decir, es que ahí, digamos que sería la versión contraria al intento ucraniano famoso de aquella ofensiva de 2023 de cortar el territorio en ruso en dos. Ellos llegando a Mariupol, y ahora los rusos ya llegando a Dnipro. ¿Cuál va a ser la decisión del Estado Mayor ruso? Pues no lo sé, porque aquí interviene, digo, el factor político. El factor político de poder decir, ya hemos liberado todo el Donbass. Entonces, yo creo que, bueno, pues no tengo ninguna duda que intentarán hacer esa alineación del frente y acabar con esa línea defensiva que está muy bien montada, porque es una aglomeración de ciudades. Konstantinovka, Kramatorsk, Slaviansk y Zium. Claro, y es una línea muy bien montada desde el año 2014 y yo creo que como objetivo principal será ese. Pero, es decir, evidentemente sí que puedes lanzar en un momento dado una ofensiva en profundidad para cortar en dos el territorio ucraniano al este del Dnieper. Y haciéndolo todo mucho más, es decir, casi imposible de defender, y menos con las fuerzas que le van quedando ya al régimen de Kiev, ¿no? Y vamos a ver cómo acaban esas divisiones cada vez mayores dentro del propio Estado Mayor ucraniano y del Estado Mayor con el propio gobierno de Zelensky. Es decir, vamos a ver. A esto siempre hay que sumarle el propio cansancio de la guerra por la población, ¿no? El hecho de que se ha hablado de que tengan que evacuar las ciudades porque no se va a poder sostener el invierno. O sea, imaginar una Kiev con varios millones de habitantes que no haya calefacción y muchas horas del día que no haya luz, ¿no? O sea, que no haya luz eléctrica. Es decir, posiblemente al final sea más factible para evitar incluso el colapso de la población, en el sentido de que pueda haber una
la revuelta social, sea más factible empezar la evacuación. De hecho, es decir, ya los trenes ya no van a circular hacia Eslavián y Kramatorsk. La población ya ha sido prácticamente evacuada de toda esa zona. Cuando eso se hace porque efectivamente prevés que la vas a perder, ¿no? Y cuando alguna de estas ciudades está empezando a decir a la población que quizás es mejor que se vayan al pueblo, ¿no? Si tienen familiares, o más hacia el oeste y demás, es porque no vas a poder sostenerlo. Es que es imposible, es imposible. Con un 70% de la infraestructura ya eléctrica destruida, es imposible que puedas sostener a la gente en las ciudades. Sí, puedes, aquello que se han podido hacer con un alternador de gasoil, pues a lo mejor todavía pueden resistir más tiempo, ¿no? Pero entonces se hace cada vez más difícil. Pero es que este es el concepto de guerra industrial de desgaste y prolongada, que es lo que parece que aquí no hay. Y con no, está en punto muerto. No, sí, total. Oye, los rusos solo han conseguido en lo que va de año, solo han liberado 5.000 kilómetros cuadrados. Nada, una nimiedad, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Es decir, si uno piensa en las grandes ofensivas, la operación Bagration en la Segunda Guerra Mundial, en el año 44. Sí, claro, es decir, efectivamente son pequeños avances. Aquello era una operación en profundidad terrible. Pero claro, es que era ya después de 3 años de guerra y contando con millones de efectivos para lanzarlos. No es la misma situación. Más allá de los cambios que ha habido en la guerra moderna, sobre todo por el tema de drones. Si no fuera por el tema de drones, posiblemente ahora mismo habría mayores operaciones en profundidad. Pero claro, tú no puedes arriesgarte a tener un alto nivel de bajas y de destrucción de equipo. Y por lo tanto... ¿Cuál es tu interpretación, Juan Antonio, de esto? Estas las imágenes, por un pedacito de las imágenes difundidas inicialmente por un periodista británico, evidentemente en coordinación con el GUR, con la inteligencia militar ucraniana, de la operación de liberación, contraofensiva, rescate, llevada a cabo en Pokrovsk días atrás, con 15 soldados de élite del GUR, comandados por Budanov desde Pavlograd, si no recuerdo mal, con helicópteros Black Hawk, hasta ahora nunca vistos en manos de Ucrania. Los soldados, en el mejor de los casos de estos 11 o 15 soldados, recorrieron 200 metros hasta que entre drones y artillería convencional, bueno, en pocos minutos determinaron la eliminación de todos ellos y además un golpazo mediático tremendo por lo espectacular de las imágenes de llegada y de la destrucción. ¿A qué respondió esa operación comando sin sentido aparente de celo militar, Juan Antonio? Yo creo que simplemente a una cuestión puramente propagandística. Yo creo que la intención era hacer una operación muy de película de Hollywood. Entonces, en las líneas enemigas llegan 2 helicópteros, bajan comandos de las fuerzas especiales, realizan algún tipo de acción, ¿no? Y además sacarse la foto poniendo la bandera en algún sitio significativo, para el día siguiente ocupar planas o sea, portadas de periódicos y apertura de telediarios, ¿no? Es decir, dar la sensación, sobre todo ante la opinión pública ucraniana, de que todo no está perdido, se están haciendo operaciones especiales con comandos y demás. A ver, es decir, es que la concepción de la guerra, partiendo de las películas de Hollywood, es un auténtico pasaporte al desastre. Es decir, vamos a suponer incluso que no los hubieran interceptado, ni hubieran acabado como han acabado. Por cierto, de los 2 helicópteros, uno destruido. Vamos a suponer que la operación hubiese sido realmente exitosa, ¿no? Hubieran bajado, hubieran hecho algún golpe de mano, se hubieran sacado alguna foto, una bandera en algún sitio, y wow, mira qué gran operación hemos realizado. Vale, muy bien. Has conseguido el éxito mediático, la portada, la apertura de los telediarios, pero eso, en el desarrollo de la campaña militar, ¿en qué afecta? Nada.
Nada. Y es que Zelensky y su cuadrilla llevan 3 años viviendo de sacarse fotos. Las fotos en Kursk, las fotos en la ciudad esta bueno, en Kupiansk estuvo hace poco, las fotos de... Y dices tú, pero esto no... a ver, así no se gana la guerra. Eso te sirve, pues bueno, pues para, no sé, ¿en qué? Engañar a los europeos para decir, no, no, mira, esto todavía es posible hacer algo, mira, es decir, y que sigan soltando dinero para engañar a Trump. Vamos a ver, no lo entiendo, porque yo quiero creer que la inteligencia militar, tanto de la OTAN como de los propios Estados Unidos, están perfectamente enterados de cuál es la situación real en el campo de batalla. Por lo tanto, este tipo de operaciones solo puede tener un objetivo: engañar a la propia población, mantenerla en la esperanza ilusoria de que efectivamente todavía estamos con posibilidades de ganarle la guerra a Rusia. Nada más. Es que no tiene, de verdad, no tiene otro objetivo. Yo no le puedo ver otro objetivo, aparte de cargarte un helicóptero y de que murieran o hayan caído heridos, como, no sé, cómo está la situación, 15 efectivos que se supone que eran de operaciones especiales y por lo tanto tropas de élite. Ese es tu éxito. O sea, a mí me resulta incomprensible. O sea, me resulta absolutamente incomprensible. Bueno, pues sí, sabemos que en la guerra híbrida es una parte muy importante la infoguerra, ¿no? Y intentar, de alguna manera, dar la sensación de que estás ganando. Pero claro, que llevamos tres años y pico, 3 años y medio, donde Ucrania va ganando la guerra. Y es que, joder, es decir, uno recuerda programas que ya hicimos hace años, Ezequiel, años, donde decíamos aquello de sí, vamos de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Y es que se va cumpliendo. Y es que se va cumpliendo. Bueno, pues nada, pues sigamos así. La guerra está en un punto muerto. Los rusos ya llevan 5 millones de bajas. No les quedan misiles. Los chips de lavadoras se trasladan en burro. Han sacado bico blindado de los museos y combaten con palas. Bueno, pues eso es lo que quiere hacerle creer a la opinión pública occidental. Pues nada, adelante, sigamos así, ¿no? Es decir, hasta la siguiente derrota, ¿no? Es decir, pues ya está. Hasta la siguiente victoria, perdón. Hasta la siguiente victoria y bueno, pues eso, cualquier día verán a los rusos ya haciéndose fotos en la orilla del Dnieper y dirán que seguimos ganando, ¿no? Bueno, pues nada, pues seguimos ganando. Todo esto en el fondo es ridículo, e incluso yo diría que hasta irrisorio, si no fuera porque es a costa de miles y miles de ucranianos. Ese es el problema. Que es a costa de miles y miles de ucranianos. Que es a costa del propio pueblo ucraniano, que es el que más sufre esto. Para que una banda de energúmenos, como la Kallas o la von der Leyen, o el payaso de Rutte, vayan sacando pecho por ahí, a costa de la sangre de los ucranianos. Ya está bien. Ya está bien. Es decir, no se puede seguir con esto. Y, bueno, pues hay que decirlo, cada vez que un periodistucho, un juntaletras de los medios de comunicación occidentales dice que el frente está en un punto muerto, las bajas rusas son incalculables. Cada vez que se hace este tipo de discurso, se está haciendo a costa de la sangre de los ucranianos, a costa del sufrimiento del pueblo ucraniano. Esta es la realidad. Y a nosotros nos llamarán prorrusos, agentes del Kremlin y todo lo que quieran, por decir precisamente que esto se está haciendo a costa del pueblo ucraniano, a costa de los soldados ucranianos, sacrificados en el altar sanguinario de la OTAN. Por cierto, hay una especie de banda, pues no sé cómo, denominada de los rusos libres en España, que nos denuncian por decir cosas en contra de la OTAN. Yo me defeco en la OTAN, a ver si lo entendemos claramente. Quiero su destrucción. Venga, que me denuncien si quieren. Que me denuncien. Quiero su destrucción. Precisamente por una cuestión de seguridad nacional española.
por la seguridad nacional de España. La OTAN es un peligro para la seguridad nacional de España. Un peligro. Porque además nos ponen el foco de un posible ataque nuclear en caso de que todo se salga de madre. O sea, que lo entiendan perfectamente bien los señores de los rusos libres. Y si no les gusta, tienen un camino muy sencillo. Se cogen la frontera y se largan de aquí. A vocear y a decir sus gilipolleces en otro país europeo. Pero no en España. Y menos a amenazarnos a españoles. Dicho queda. Que aquí nos conocemos todos. Con lo cual, bueno, pues esta es la situación. Al frente, pues nada. Vos seguramente sin información respecto a este premio, esto posiblemente va a determinar un cambio en tu posición. Aquí Sí, la publicación Süddeutsche Zeitung, el premio Westfaliano de la Paz 2026 se otorga a la OTAN. Un premio otorgado todos los años aquí en Alemania por un grupo de notables a la figura más relevante de la paz a lo largo del año, después del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. No, yo creo que, a ver, es decir, dos días después llamó a un ataque militar de Venezuela. Y aquí el Premio Nobel de la Paz se ha otorgado anteriormente a políticos destacados que han realizado importantes contribuciones a la paz en Europa. Ahora el jurado ha seleccionado a la Alianza Militar Transatlántica. Si no recuerdo mal, entre los electores participan Merz, 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 Özdemir, el líder de los Verdes y ex marido de Pia Castro, la cabeza de la casa de los Hohenzollern, de los últimos aristócratas de aquí, el CEO, el gerente de Miele, una empresa alemana, y Jens Weidmann, el presidente del Deutsche Bank. Los un grupo de amantes de la paz. Los sospechosos habituales, sí, está claro. Hombre, yo espero que estos son capaces de quitarle el Premio Nobel de la Paz a Trump el próximo año, ¿eh? Yo creo que la OTAN sí, porque al final, ¿quién más mérito que la OTAN? Después de 20 años de invasión de Afganistán, ¿quién más mérito tiene para el Premio Nobel de la Paz que la OTAN? Oye, 20 años de invasión de Afganistán. Y oye, podemos recordar Libia o Yugoslavia, que está en Europa. Porque todavía tienes que escuchar, como piensan que somos imbéciles todos, tienes que escuchar de que el conflicto en Ucrania es el conflicto, el primer conflicto ocurrido tras la Guerra Fría. No. Aquí hay que recordar la desintegración de Yugoslavia y los crímenes de guerra de la OTAN contra Serbia. Los crímenes de guerra de la OTAN. Hombre, ¿cómo no le van a dar el premio Westfaliano de la Paz? Pero habrá algo más criminal que la OTAN como para no darle ese premio a la paz. No lo hay en Europa, es que es la verdad. Tiene todo el merecimiento. Los premios de este tipo, igual que los Oscars, ¿no? Es decir, esto entra dentro de la misma tecnología de la desinformación y de la manipulación de la realidad. La falsificación de la realidad se hace con este tipo de instrumentos. Los Oscars, Eurovisión, los premios Nobel, el premio Sájarov que da la Unión Europea, todo esto, ¿a quién se da? Se lo dan entre ellos, o sea, no seamos ridículos. Tiene una función política, de legitimación, de un relato, que es el que transmiten diariamente los medios de comunicación, para que ustedes se lo crean y para confundirles. Ese premio no vale un guano. O sea, no voy a decir la grosería de lo que me parece ese premio. Es decir, no vale nada, hombre. Pero usted dice, le han dado el premio a la OTAN, premio por la paz. Pues claro, habrá algo que luche más por la paz que la OTAN. Claro. En Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia, en otros países. La paz de los cementerios. La paz kantiana de los cementerios. Claro, la paz de los cementerios. Se lo tienen merecido, hombre. Yo es que no sé, incluso... No sé, que les den el premio Nobel de Física y el premio Planeta Literatura, yo qué sé, que les den de todo a la OTAN. ¿Qué valor tiene eso? Ninguno. Ningún valor. Nada.
Un montón de Por guano. aquí, rapidito, las palabras. Venezuela into its satellite, operating from the heart of the Americas. María Corina Machado, hace unos días en una entrevista, Irán convirtió a Venezuela en un Not only satélite. the National Guard has been operating and training forces, they have given technology in drone systems, they're building drones, Están construyendo drones y entregando tecnología, están construyendo drones en Venezuela para Irán. Ajá. drones in our country, and they have used Venezuelan financial system to launder their resources for groups such as Hezbollah and other terrorist groups to operate. Bueno, y han estado utilizando nuestras finanzas para lavar activos y dinero para Hezbollah. Given them over 10,000 Venezuelan passports to freely move around the world and the Americas. And regalaron 10.000 pasaportes venezolanos para que pudieran moverse los iraníes y los miembros de Hezbollah por el mundo. This is not thousands of kilometers away. This is 3 hours by air away from Florida. Y esto queda solamente a 3 horas de Florida. Bueno, esto en un foro de negocios. En otro llamaba a la intervención militar. Recuerdo también uno con la conexión no solamente con Hezbollah y con Irán, sino también con Hamas. En cualquier momento metida el IRA de Irlanda, cualquier cosa ya. Por aclarar, vamos aclarando. Primero, esto lo hace Ezequiel para encabronarme. Me saca aquí a este personaje sacado de la familia Monster para encabronar. No, oye, observen ustedes, hay cierto parecido. Hay rasgos que son similares. Hasta el peinado. Sí, es decir, Irán es la que domina Venezuela. Allí ha mandado a la fuerza de Hezbollah y de Hamas. De hecho, Hamas no está luchando en la franja de Gaza, está en Venezuela. Y claro, es decir, con lo cual la conclusión es clara. El cártel de los soles se dirige desde Teherán. Como Irán no es más que una pieza vasalla de Pekín y de Moscú, pues ya está, ya está unido todo el esquema. Bien, esta es la Premio Nobel de la Paz. Es la Premio Nobel de la Paz. Yo creo que no ha dicho una verdad en su vida, ni para decir su nombre. Yo ya dudo que se llame así. Que también sea mentira. Pero bueno, es que esto es lo que tienen todos estos premios, todas estas glorias que se le dan a ciertos personajes. Simplemente se les premia porque son funcionales a sus intereses de la oligarquía. Nada más. No tiene ningún otro mérito. Y dentro de la oposición venezolana, aquellos que son sinceros y honrados saben perfectamente la funcionalidad que han tenido los Leopoldo López, los Julio Borges, los María Corina Machado, y otros que están refugiados en Miami o en Nueva York, los que compran pisos de lujo en los barrios más exclusivos de Madrid, porque se han traído el dinero de allí, porque lo han robado. Pero claro, es decir, ustedes todo el mundo puede ser muy crítico con el gobierno de Venezuela y con, en fin, allí está Hezbollah y Hamas y como decía Ezequiel, y el IRA, ¿no? y la banda del empastre y el bombero torero y todo esto. Sí, pues, ustedes pueden decir, pensar cualquier cosa. Pero lo que sí es evidente es la catadura moral y política que tiene toda esta oposición venezolana. Cuando quieran, hablamos de ello. Bien, para redondear el tema anterior, quería presentar un video bastante curioso. De hecho, con la música de Terminator de fondo, bueno, no podemos mucho más de la música. Un soldado ruso resistiendo 7
drones, no uno, ya uno de por sí es una cosa espectacular. 7 drones aguantados por este señor increíblemente. Bueno, mucho coraje, muchos cojones, mucha suerte también, porque Pero vamos, va a abandonar el lugar caminando después de 7 ataques, Juan Antonio. Ahí de a 2. Ni idea cómo pudo realmente. Con un arbolito, sin armas. Ahí aparentemente aparece caído. Al ratito, este señor levantado una vez más y recibiendo más ataques, va a abandonar el lugar caminando. Atención. Un poquito de música de nuevo. Música de Terminator. Por ahí revolotea uno como pispeando. Y aquí el mismo señor, al rato, de nuevo parado. Ahí, ¿qué recogió? Un palo. Bueno, otra vez, otro dron y nada. Ahí un poco perdida la imagen por este bien. Otra vez y a sí, su casa. así 7 veces. ¡Una locura! Bueno, a este es el que hay que encargarle la lotería de Navidad este año. Sí, sí, realmente, realmente. Sí, este con la No, lotería pero ganada. lo que sí es significativo en las imágenes, ya fuera de broma, es la complicación del actual campo de batalla moderno. Es decir, porque claro, estos drones no son drones precisamente muy caros. Son prácticamente cuadricópteros que se venden comercialmente. Y entonces, que te pueden llevar una carga, a lo mejor de 1 kilo, o una granada, simplemente. Pero llenas el campo de batalla de este tipo de vehículos. De tal forma que esto impide concentrar las unidades mucho, tienes que tenerla lo más desperdigada posibles, porque si al final cae un dron, pues hombre, en todo caso, que la baja sea 1, no 5. Y luego, además, y nos indica también que dentro de las unidades militares hay ahora mismo una especialidad que se ha vuelto imprescindible, que son los pilotos de drones. Es decir, estos que están manipulando precisamente todo ese enjambre que permanentemente vuela por las cabezas de encima de los soldados. ¿Cuánto va a durar esto? ¿No? En la historia militar, pues al final siempre ante la espada ha surgido el escudo. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que en algún momento determinado va a surgir algún tipo de sistema de guerra electrónica o de intercepción ante los drones que los va a hacer inútiles hasta que efectivamente haya un desarrollo de nuevo de los drones que logren bloquear esa guerra electrónica o ese sistema de armas de intercepción, ¿no? Eso va a ser así, pero esto es la historia, como digo, del mundo de la guerra desde la espada y el escudo, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Si el escudo resistía, pues llevabas la maza, ¿no? Y entonces lo que hacías es un escudo más fuerte. O sea, esto no es ningún secreto, ¿no? Pero lo cierto es que ahora mismo un campo de batalla es un sitio donde está el cielo lleno de aparatitos de estos. Y hombre, este soldado ha tenido una suerte impresionante, ¿no? Con que le hubiera impactado uno de ellos, a lo mejor sobrevive, pero le tendrían que ir a rescatar, vamos a ver las heridas cómo serían, posiblemente no pudiera volver más a combatir, si es que no muere, ¿no? En el tema. O sea, que esto nos indica cuando dicen, no, es que el avance del ejército es muy lento. Claro, es que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la invasión de Irak, no había esto. Esto no estaba en los cielos, encima de las cabezas de cada uno de los soldados. Entonces, hay que entender que en 2025 el campo de batalla se ha convertido en esto. Y por lo tanto, eso determina
en gran medida las posibilidades de avances en profundidad. Más allá de que, más que avanzar en profundidad, lo que te interesa es que se expongan las unidades del enemigo y las destruyan. Avance un poquito e intenten venir a detenerme con nuevas unidades que las vuelvo a destruir. Avance otro poquito y así voy agotando el grito enemigo. Pero aunque se quisiera hacer una operación en profundidad, esto es lo que tienes en los cielos. Y esto es un cambio clarísimo en la conformación del campo de batalla que hay que tener y que hay que elaborar doctrina para ello. Esto no es simplemente decir, bueno, pues si hay 2.000 drones, suelto 5.000 soldados adelante y bueno, algunos llegan, ¿no? Claro, eso ya nos pone en el asalto de trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No se trata de eso. Tú tienes que minimizar el número de bajas porque en una guerra prolongada eso es fundamental para poder aguantar, para poder resistir, que es lo que no se entiende en la doctrina militar de la OTAN y, por lo tanto, en las medidas que toma el Estado Mayor ucraniano y Kiev a la hora de enfrentar la situación. Que queman unidades y no se dan cuenta que la guerra lleva ya 3 años y medio o más, pero puede llevar 4 años y medio, puede llevar 5 años. ¿Cómo vas a aguantar? Juan Antonio, como próximo tema, ¿qué querrías? La cuestión de las pruebas nucleares, las declaraciones de Trump, la respuesta de Putin, las pruebas de los Minutemen 3 en Estados Unidos, o mejor podemos también para el lado de Venezuela, la conglomeración de tropas y pues, la posibilidad de un ataque directo, lo que vos quieras. Bueno, ya que hemos empezado con el tema militar, yo creo que podemos seguir por el asunto de las nucleares. Entre otras cosas, bueno, porque... Aquí presento primero como disparador. Espera. Sí, adelante. De esto, una palabra sobre el asunto de Venezuela. Es decir, simplemente que no, vamos, la situación sigue estando igual que hace una semana y que hace 2 semanas y que hace 3 semanas. Siguen atacando lanchas que no sabemos de qué son, lo mismo pueden ser pescadores, que contrabandistas de tabaco, que transporte de drogas o cualquier otra cosa, o inmigrantes ilegales, no lo sabemos. Una cosa es lo que dice el Pentágono, y otra cosa es la realidad no la sabemos. Han atacado lanchas que salen de Venezuela, lanchas que salen de Colombia, lanchas en el Atlántico, lanchas en el Pacífico. Es decir, yo no veo posibilidades todavía de que se vaya a iniciar, por supuesto, no una acción terrestre. O sea, un desembarco en Normandía no va a haber. Porque no hay una acumulación de fuerza suficiente para eso. Con lo cual, me da la sensación de que esto va a seguir estando ahí y habrá más oportunidades de hablar de ello a medida que se vaya decantando las posibilidades de lo que se vaya a hacer ahí. O sea, sí que podemos tocar un poco el tema de las cuestiones nucleares que creo que son más peligrosas y más importantes. Y así ya, bueno, pues es un paso más en el mismo escenario, el mismo teatro de operaciones que el asunto que hemos tratado de Ucrania. Aquí las palabras de Trump el día de ayer, si no recuerdo mal. The Department of Defense to the Department of War. And renombramos el Departamento de Defensa, Departamento de Guerra. Y aplausos. Well, if you think about it, after the Second World War, they changed it to defense, right? So lo cambiaron a Departamento de Defensa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo reintrodujimos, lo de la guerra. We won the First World War. We won the Second World War. Ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda Guerra Mundial. We won everything in between and everything before. Never ganamos todas las guerras antes y todas las guerras entre las 2 guerras mundiales. Lost a war. We still don't nunca perdimos una guerra. Lose wars. Sometimes we don't fight to win. Simplemente algunas veces no peleamos para ganar, pero si no siempre ganamos. You know, we'll stay around the country for 15 years, just bomb the hell out of everybody. A veces elegimos un país, nos quedamos ahí 15 años, bombardeamos el país hasta el tuétano. Make everybody miserable. Hacemos a todo el mundo miserable.
Nobody knows why we're there, you know, the Nadie sabe por qué estamos ahí. wars that never end. Guerras que nunca terminan. We made it clear that the days of political correctness in our military, they're over. We don't want Pero dejamos en claro que los días de la corrección política en nuestras fuerzas militares se acabaron. to get into wars. I rebuilt the military. We have the strongest military by far in the world. We make the best equipment, the best. Tenemos las fuerzas armadas más fuertes del mundo, reconstruí nuestras fuerzas militares, tenemos el mejor equipamiento, los mejores soldados. Missiles, the best rockets, the best everything. We redid our nuclear. We're the number one nuclear. Rehicimos nuestra tríada nuclear, somos la primera potencia nuclear del mundo, Power, which I hate to admit because it's so horrible. lo cual odio decir porque es horrible. It's a horrible situation if it ever has to be used. Russia's second, China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 Rusia es segundo, China está tercero con bastante distancia, pero nos van a alcanzar en 4 o 5 años. years. They want to catch us, and they'll be able to catch us, and we're maybe working on a plan to denuclearize the three of us. So we'll see if that works. Y estamos trabajando en un plan para desnuclearizar. Vamos a ver si eso funciona. We have the strongest military anywhere in the world by far. Tenemos las Fuerzas Armadas más fuertes del mundo. Bueno, esto dicho inmediatamente después de el anuncio repentino del reinicio de las pruebas nucleares directas, las últimas de ellas conducidas por Estados Unidos en 1992. En 1993 un tratado prohibiendo esto entre Rusia y China, entre Rusia y Estados Unidos. Y por cierto, todo en respuesta a las pruebas, según Trump, nucleares. Seguramente habrá aparecido la palabra reactor nuclear en las pruebas del misil Burevestnik y en las pruebas del torpedo Poseidón, y él reaccionó así. Pero bueno, esto generó la respuesta de Rusia, una reunión del Consejo de Seguridad. Después la prueba del misil Minuteman 3 sin cabeza nuclear, exactamente sin cabeza nuclear, pero llevada a cabo, eso más o menos dentro de lo esperable, porque cada tanto realizan pruebas de estos tipos, pero un momento difícil. ¿Cuál es tu lectura de toda esta situación, Juan Antonio? Vamos. Primero, cualquiera que intente analizar la situación a partir de las declaraciones de Trump corre el peligro de que le dé un ictus o que no entienda nada, es decir, un estado de confusión mental, porque es imposible. Es decir, un personaje que dice que ellos ganaron todas las guerras antes y después, y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y las de después de la Segunda Guerra Mundial, y luego empieza a decir que es la primera potencia nuclear del mundo, que no es cierto, pero lo dice, pero que eso es muy malo y que, por tanto, hay que ir a ver si hacemos un proceso de denuclearización, cosa que ya se había iniciado hace muchos años, y el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares es un ejemplo de eso. Y ahora se lo salta. Uno más de los tratados internacionales de limitación de armamento, uno más que este señor se salta. Entonces, en medio de toda esa jerga que él utiliza, que no se sabe si es que está exaltando la guerra o es que quiere ir a la desnuclearización y a la paz, es decir, no se sabe muy bien porque mezcla todo. Uno llega a pensar, decir, si este hombre ya está bien de la cabeza con lo cual, no es posible realizar ningún tipo de análisis, pero ni siquiera superficial, a partir de las declaraciones del señor Trump. Es un sinsentido. Es una monserga absurda. Es decir, es darle vueltas a cosas en las cuales él mismo se contradice en la mismo párrafo. O sea, en la misma exposición, él a sí mismo se contradice. Con lo cual es imposible hacer análisis. Con lo cual, vamos a los hechos. Primero, una aclaración, porque he observado que hay mucha gente, sobre todo de gente cercana a Trump, que intenta justificarle diciendo, hombre, Estados Unidos va a hacer pruebas nucleares, pues claro, Rusia, claro, fíjate, ha aprobado el misil Burevestnik, que es un misil nuclear.
Vamos a ver si entendemos. Burevestnik es tan misil nuclear como Minuteman, por decir uno. Y esto son pruebas del misil, para ver que funciona, que el cohete funciona. Una prueba nuclear es detonar una bomba atómica en la atmósfera, en la superficie o en profundidad, con los consiguientes efectos que eso tiene. No tiene nada que ver que yo pruebe un misil que pudiera llevar en su momento un arma nuclear a detonar un arma nuclear. El que no entienda esto, lo que tiene que hacer es ponerse a leer, a estudiar. Es que es así de sencillo. Lo siento mucho, pero es que, como lo he visto en comentarios en alguna intervención que he tenido recientemente, decir, bueno, vamos a ver, esto, yo lo siento, pero es que esto simplemente se trata de desconocimiento, de ignorancia. Una prueba nuclear es detonar un arma atómica. Y eso tiene consecuencias. Y lo saben perfectamente en algunos archipiélagos del Pacífico, donde se realizaron las pruebas nucleares norteamericanas, por ejemplo, el atolón de Bikini. Y se conocen las consecuencias. Bien, había un tratado de prohibición de este tipo de armas. El señor Trump, él por su cuenta, de forma unilateral, se lo salta. Es decir, Estados Unidos de nuevo va a incumplir otro tratado, pues como el tratado de armas estratégicas, de armas de alcance medio, de armas convencionales, de cielos abiertos, el tratado de ABM, es uno más. Porque la amenaza es rusa, China y Corea del Norte, pero aquí quien incumple los tratados para reiniciar de nuevo una carrera de armamentos son los Estados Unidos. Y por extensión, la cuadrilla de vasallos y palanganeros que le siguen. Bien. Lógicamente, si Estados Unidos se retira del tratado, eso es tanto como decirle a tus adversarios que quedan libres para realizar también las pruebas atómicas que crean convenientes. Hablemos de Rusia, China y quizás otros. Vamos a ver. Esto simplemente es una cuestión política. ¿Y por qué? Porque no es necesario en estos momentos, con los modelos informáticos que permiten los superordenadores, no es necesario realizar pruebas nucleares detonando bombas atómicas. No es necesario. Desde que se realizaron las últimas, a comienzos de los años 90, han pasado 35 años donde se han seguido desarrollando armamento atómico y no ha hecho falta detonar ningún arma atómica. Luego, entonces, ¿esto por qué lo hace Trump? Bien, quizás como mensaje de consumo interno, puede ser, pero lo está claro que lo hace en respuesta ¿a qué? A que Rusia ha probado dos armas que implican un cambio de juego. El misil Burevestnik, que lleva un reactor nuclear para impulsarse, no ha hecho ninguna prueba nuclear, no ha detonado ninguna bomba atómica, y el torpedo Poseidón. Y alguien dirá, claro, es que está probando armas. Claro que está probando armas. Es que Estados Unidos ha probado ya el Dark Eagle, que es un arma, no, ellos dicen que hipersónica, vamos a ver si realmente es hipersónica, pero bueno, por lo menos es supersónica y puede llevar cabeza nuclear. Están probando el misil AGM-181 del RSO, que es un misil de crucero para lanzarlo desde bombarderos estratégicos, que también puede llevar cabeza nuclear. Y están probando una modernización del Minuteman III, como misil balístico intercontinental, que también lleva cabezas nucleares, un MIRV. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque hay que decirlo, por mucha fanfarronada que se suelte Trump, la tríada nuclear norteamericana está anticuada. Eso no quiere decir que no sea operativa. Los misiles pueden salir, pero está anticuada. Es decir, sobre todo la parte de los silos, de los misiles intercontinentales balísticos. Es decir, bueno, la aviación estratégica, quitando esa media docena, poco más, de aviones B-2 y algunos B-1, lo cierto es que la mayor parte son los vetustos, ya viejos, pero útiles, B-52. Estamos hablando de un avión
como el Tupolev 95 de los años 50. Entonces, claro, eso necesita modernización. Sus misiles también. Los misiles intercontinentales también. Los silos también, que algunos están oxidados. Se duda incluso de que se pueda abrir la escotilla para lanzar el misil. Hasta ese punto se ha llegado. Quizá lo que sí está más modernizado de la actividad nuclear norteamericana sean los submarinos nucleares, ¿vale? Los de la clase Ohio sobre todo. Bueno, vale. Es decir, pero lo cierto es que necesita modernización. Mientras que Rusia ha conseguido modernizar toda su actividad nuclear y China simplemente es que la está creando nueva, pues no la tenía, pues Estados Unidos lógicamente la tiene muy anticuada. Y eso es una inversión descomunal. Una inversión descomunal. Y claro, esto, por supuesto, alegrará los días del complejo militar industrial, pero esto es una losa en un país que tiene 38 billones de dólares de deuda, y que los intereses de deuda ya superan el conjunto del presupuesto de defensa, más de educación, más de investigación y desarrollo. O sea que, ojo, los intereses de la deuda. Y la modernización de la actividad nuclear va a costar muchísimo dinero y mucho sacrificio a los norteamericanos, que son los que lo van a tener que pagar, salvo que se lo roben a otros por ahí fuera, ¿no? Es decir, el tema es que, claro, el mensaje de Trump es absolutamente incoherente con las pretensiones siempre occidentales, ¿no? De la lucha por la paz, la amenaza de Rusia y demás. La amenaza de Rusia, pues las pruebas nucleares las voy a hacer yo. Es lo que dice Trump. ¿Vale? Y voy a modernizar la actividad nuclear porque además somos la potencia nuclear más grande del mundo mundial. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues lo único que está haciendo es provocando de nuevo la proliferación nuclear. Porque ante cualquier modernización de nuclear de un adversario, obliga a los otros actores también a buscar una mayor modernización. Porque nadie puede arriesgarse a que el otro obtenga una ventaja estratégica y sienta la tentación de asestar un primer golpe nuclear. Esto ya ha pasado, ya lo hemos conocido en la Guerra Fría. O sea, no me estoy sacando de aquí nada de la manga. Ya lo hemos vivido. Podemos acordar de los misiles Pershing, que tanto follón se montó en Europa con aquellos misiles en los años 80, antes de la caída de la Unión Soviética. Podemos acordar, decir, esto ya lo hemos vivido y ya sabemos a lo que lleva. Luego, fíjate, el Dark Eagle, por ejemplo, es un misil que puede llevar capacidad nuclear que Estados Unidos quiere desplegar en Europa. La reacción de Rusia podría ser muy lógica, ¿vale? Tú me despliegas un misil en Europa y yo voy a desplegar mi Soresnik en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua. Esto también lo hemos vivido. Si esto fue la crisis de los misiles del año 62. Es que volvemos otra vez a lo mismo. Otra vez a lo mismo. Luego, por otro lado, Trump dice esto, que hemos escuchado, pero sigue sin responder a la propuesta rusa de extender y renegociar el Tratado START de limitación de armas estratégicas, que va a vencer el próximo mes de febrero. ¿Qué está pensando? ¿Se lo tiene que pensar? Pues si se lo tiene que pensar, tú no vas a ninguna desnuclearización ni nada por el estilo. Simplemente estás en tu confusión mental habitual, y en función de lo que te susurra al oído el majadero que te cruce por los pasillos de la Casa Blanca, que seguramente será un globalista o un neocons dispuesto a ir a la guerra porque se lo dice su religión o porque solo ve el dinero que va a ganar con las comisiones con el complejo militar industrial. Y ya está. Esto eres Trump. No eres más. Eres muy poca cosa, porque al final se demuestra que mandas muy poco. Y luego además hay una cuestión también de cierto temor, ¿no? Es decir, de aumentar la apuesta a ver si eso hace que Rusia se venga a una negociación mayor, y podamos evitar lo que ya ha dicho el Kremlin, que
se están desarrollando nuevas armas de propulsión nuclear, cosa que yo creo que ya en algún momento, creo que comentamos, no sé si este programa o en otro, porque claro, ya se me van confundiendo los programas, ¿no? Ya comentamos de que si ahora mismo ya se hace público y evidente las pruebas finales, porque ya está en producción, de los Oresnik, de Burevestnik, de Poseidón, de Avangard, del Sarmat, que eran las armas que se anunciaron, aparte del Kinsal, que se anunciaron en el 2018, posiblemente en cualquier día de estos, Putin va a volver a anunciar nuevas armas que los juntaletras y gacetilleros occidentales dirán, no, esto es inteligencia artificial, fanfarronadas de Putin, porque eso es lo que dijeron en 2018. Eso es lo que dijeron en 2018. Se reían. Es decir, ahora nos reímos los demás del ridículo que han hecho continuadamente con todo esto. Pues, claro, ellos siempre se amparan en la poca memoria que tenemos la gente, ¿no? Es decir, el común de los mortales. Pero si se tira de hemeroteca, vamos, las risas, las carcajadas se escuchan en el Monte Olimpo del ridículo que hizo la prensa occidental cuando se reía de las armas de Putin. Ahora el pánico. Ahora ya el pánico. Cohetes con reactor nuclear que pueden volar durante semanas a 50 o 100 metros de altura, que pueden ir esquivando todos los radares porque detecta la señal del radar y las va esquivando, porque no tiene problema de combustible el cohete, el misil. ¿Por qué? Porque lleva un reactor nuclear. No tiene problema de combustible. Y además indica un desarrollo tecnológico impresionante. Conseguir compactar un reactor nuclear a un tamaño que para lo que es minúsculo. Ustedes miren lo que son los reactores nucleares, no ya de una central nuclear, ¿no? Que esos son grandísimos, ¿no? No, los que pueda llevar un submarino nuclear. Comparen un submarino nuclear con un submarino convencional. Verán la envergadura que tiene, porque tiene que llevar el reactor y su combustible. Miren un barco de propulsión nuclear. Son todos grandísimos. Bueno, pues los rusos han conseguido compactar esos reactores para convertirlos realmente en microreactores que funcionan en cohetes y que va a tener aplicaciones civiles, en rompehielos, en naves espaciales, va a tener aplicaciones civiles. Esto es un salto cualitativo, tecnológico. Y claro, eso molesta al amo del mundo, que se ve que, bueno, pues ellos no lo han conseguido. Los más grandes, los más guapos, los más listos, los más ricos. No lo han conseguido. Y entonces, bueno, ¿qué hace? En todo esto, finalmente, bueno, pues que Estados Unidos lo que hace, y lógicamente la oligarquía norteamericana, es iniciar una huida hacia adelante. Una huida hacia adelante. Nuevamente, ¿para qué? Pues con un único objetivo, el de ocultar realmente lo que es un declive. De que tecnológicamente todavía, después de años, porque el Kinsal, el misil hipersónico Kinsal, es que lleva muchos años ya en servicio en el ejército ruso. Bien, todavía no hay un misil en uso por el ejército norteamericano, que sea hipersónico por el ejército norteamericano. Han pasado años. Años. Al final conseguirán, seguro. Ya sería el colmo. Es decir, lo conseguirán, pero llevan años de retraso. Y esas carreras, cuando coges ventaja, luego es muy difícil alcanzarlas. No quiero decir nada a los chinos. No quiero decir nada. En cuanto a su tecnología, por ejemplo, en la aviónica. Aquí el único avión que hemos visto volar de sexta generación es chino. Es el único que hemos visto volar. Y todavía está en pruebas. Pronto empezará en producción. Y Estados Unidos todavía está ahora pensando en el diseño de el que va a ser el sucesor del F-35, el F-47. Está pensándolo ahora. ¿Qué estamos hablando entonces? ¿De 8, de 10, de 12 años? Para entonces, los chinos estarán con la séptima o octava generación.
seguramente aviónica ya dirigida, absolutamente diseñada y dirigida por la inteligencia artificial. Es decir, estas ventajas lo que indican, efectivamente, es que, bueno, es verdad que con más de $1 billón de presupuesto de defensa, Estados Unidos tiene el ejército más potente del mundo. Ahora bien, al final no todo es el dinero, y menos cuando un complejo militar industrial privado lo que busca fundamentalmente es desarrollar sistemas de armas muy caros que dejen mucho beneficio. Con lo cual, no es descartable que en 1, en 3 o en 5 años la capacidad militar de potencias hasta ahora menores como China o Rusia frente a Estados Unidos acabe dándose la vuelta. Y esta es yo creo que es lo que estamos viendo con todo este gran teatro de vuelvo a hacer pruebas nucleares, hay que ir a la desnuclearización, somos el equipo más potente del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que por lo demás no hay que engañarse, todos los ejércitos prueban sus misiles. Hace poco lo ha hecho la India y Pakistán, han probado sus misiles. Hace poco Irán ha probado un misil de alcance de hasta 10.000 kilómetros, un misil balístico. Es decir, esto no es raro, es normal. Es que en Occidente se hace. Hace poco los franceses también probaron uno de sus misiles. Es decir, esto es normal, o sea, nada especial. Aquí las palabras, para mí, muy acertadas de Medvedev. Nadie sabe a qué se refería Trump con pruebas nucleares. Probablemente ni él mismo lo sepa. Pero es el presidente de Estados Unidos y las consecuencias de tales palabras son inevitables. Rusia se verá obligada a evaluar la conveniencia de realizar sus propias pruebas nucleares a gran escala. Tal cual. Claro, esto es decir, esto es el disparo para el inicio de una nueva carrera de armamentos. Y las carreras de armamentos, sobre el papel, pueden ser muy curiosas. Es más, incluso alguien diría, y con cierta razón, hombre, al final se sacan también cosas para la industria civil, ¿no? Pero es que las carreras de armamentos son muy caras, tremendamente caras. ¿Y de dónde va a salir el dinero? A ver, piénsenlo. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues lo voy a decir yo. De su cartera. De usted. Porque a mí, al final, el armamento lo compran los estados, con sus presupuestos. Y esos presupuestos se rellenan ¿con qué? Con su dinero. O sea, que usted va a pagar eso. Esa carga de armamento la va a pagar usted. Luego se van a beneficiar los de siempre. Pero el dinero lo van a poner ustedes. Entonces, claro, ¿qué decir? Es decir, ¿hay razón para realizar pruebas nucleares? No, de hecho Rusia no tendría ninguna necesidad de hacerla, pero es que hay una cuestión de simetría con respecto a una potencia adversaria. Si tú haces pruebas nucleares, yo las voy a hacer, porque si no es dejarte a ti una ventaja, posible ventaja o potencial ventaja, que lógicamente no lo puedo permitir. Con lo cual, lo que inicias es una carrera de armamento. Y, bueno, lo que digo, más coste que será de donde siempre, que será a costa de otras partidas que son más medidas para la población. Y, finalmente, hay que tener en cuenta una cosa. Las armas no crean valor. Las armas es un gasto que tú vas a almacenar y que si a los 10 años, 8 años, 15 años, dependiendo del sistema de armas, tú no lo has utilizado, es decir, no has tenido la necesidad de utilizarlo en un conflicto bélico, quedan obsoletas, a lo mejor puedes revenderlas a bajo precio o las tienes que desmontar. Es decir, un gasto que ¿qué valor ha generado? Ninguno. Las armas solo generan valor si se usan. Y para usarlas hay que meterse en una guerra. O la fábrica para venderlas, claro. Porque estás previendo que son otros los que van a hacer la guerra. En definitiva, no, las armas es un gasto, no crea valor, solo es un gasto. ¿Hay que hacerlo? Hombre, sí, por necesidad de la defensa, es lógico que todos los países tengan su presupuesto de defensa y, por lo tanto, se gasten y desarrollen sistemas de armas que garanticen esa defensa. Pero una cosa es eso y otra es pensar que voy a iniciar una carrera de armamentos que no es de fusiles ni de mejor munición, es de misiles nucleares. Y eso es un coste
inasumible, menos ahora mismo en Europa, donde no hay dinero para nada. No hay dinero para nada. Y como para iniciarnos nosotros también en Europa, bueno, pues a engordar una fuerza de disuasión nuclear con un coste absolutamente insoportable que no nos podemos permitir. Bien, clarísima tu perspectiva, Juan Antonio. Por último, muy cortito, quizás un repaso de esto, de lo sucedido en Nueva York con la victoria de el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, según su propia descripción, la peor pesadilla de Trump, y dos gobernadores demócratas en otros estados en las elecciones llevadas a cabo el domingo pasado. ¿Cuán importante esto geopolíticamente a través de Trump? Juan Antonio, en tu opinión. A ver, es decir, aquí, hombre, podemos hacer una lectura política, pero yo me imagino que lo trataré seguramente en próximos días, sobre por qué ha perdido el Partido Republicano, por qué ha perdido Trump, por qué ha ganado el Partido Demócrata y ha ganado este señor en Nueva York, ¿no? Es decir, hay unas lecturas políticas que son lógicas de realizar. Yo por darle una lectura más geopolítica, yo tengo que referirme aquí fundamentalmente a que esta es la expresión, una prueba más de que Estados Unidos de alguna forma sigue aumentando sus riesgos estructurales. Me explico. Sin ninguna duda, esto es decir, implica una evidencia más de la fractura social que existe, donde los candidatos a uno y otro lado, republicanos y demócratas, van también radicalizándose, es decir, son, por entendernos, más republicanos los republicanos y más demócratas los demócratas, o más de derechas unos y más progresistas los otros. Cuando digo progresista, que nadie entienda que estamos hablando de izquierda obrera, y mucho menos como algunos tratan a este señor, a Mandani, como si fuera comunista. Es un hombre de las élites de Wall Street, de las élites neoyorquinas, que son siempre demócratas, históricamente son demócratas, y ya está. Si le han pagado entre la comunidad judía, Soros, las fundaciones de Soros y demás, le han pagado la campaña. O sea, que nadie se imagine que con este señor, por muy socialista que él diga que es, va a cambiar la alcaldía de Nueva York hacia unas políticas sociales de tipo socialista, que todo tiene que ver con lo que entienden por progresista en Estados Unidos, ¿no? Entonces decía que esto lógicamente llevará a una mayor polarización, una mayor fractura, a una mayor división ideológica, porque, por ejemplo, el voto judío de Nueva York se ha dividido. Un 43% ha votado a este señor, a pesar de que algunos le acusan de musulmán, yihadista y poco menos que miembro de Hamas. Es decir, el 43% ha votado a este señor. Y la otra mitad, no. Hay una polarización también y una fractura territorial y demográfica entre lo que vamos viendo en los estados del este y del oeste, los costeros, y lo que vamos viendo en los estados centrales de Estados Unidos, cosa que ya hemos ido viendo en otras elecciones, ¿no? Hay una clara crisis en el sistema bipartidista, donde hay una buena parte de la población, entre otros, pues aproximadamente el 43%, que no se identifican ni con republicanos ni con demócratas, que no tienen donde verse reflejadas sus posturas políticas. Y esto también lleva a una desafección, a una crisis, por lo tanto, de legitimación a todo el sistema norteamericano. Y eso se ve en ¿qué? En el abstencionismo récord. Es decir, vale, sí, ha habido una mayor participación en Nueva York en estas elecciones. Ojo, estamos hablando de un 20% de participación. Esto en Europa sería ridículo, vamos. O sea, un desastre.
¿Mm? El, y si a esto se le une los indicadores económicos, tanto internos como externos, la lectura no es buena de lo que está ocurriendo. De hecho, lo juntas todos, y más una crisis económica, más una situación económica muy mala, y no me extraña que haya analistas que hablen de las posibilidades de una guerra civil o de un enfrentamiento civil en los Estados Unidos, ¿no? Por decir algún detalle del tema de los datos económicos, ¿no? Deuda federal total, 38 billones de dólares, el máximo desde 1946, o más del 100% del PIB, ¿no? Los intereses de la deuda anuales, más 1,1 billones de dólares, ¿no? Para la proyección para el año 2050 será el 200% del PIB. Eso es insostenible. Pero fíjate, únele todavía más datos, ¿no? Por ejemplo, que Estados Unidos necesitaría crecer un 3,2% anual para poder aguantar, durante 30 años, para poder aguantar esta deuda. Por encima de la inflación, un 3,2% por encima de la inflación. ¿Qué es lo que se proyecta, según los estudios de los economistas? Un 1,6. ¿Cómo se va a aguantar? Mal asunto, ¿eh? No sé cómo van a pagar la modernización de la actividad nuclear, pero es que además, si a esto le sumas un envejecimiento de la población, le sumas una productividad estancada, un aumento del desempleo, una competencia tecnológica con China y que los pagos de los intereses de la deuda se están yendo fuera de Estados Unidos. El 75% de ese pago, de ese 1,1 billones de intereses que hay que pagar todos los años, se va a China y otros tenedores de deuda norteamericana. O sea, se descapitaliza el país, poco a poco, gota a gota. Igual que el proceso de desdolarización, ¿no? Ya sabemos que las reservas de oro en los bancos centrales ya han superado por primera vez desde 1996 a las reservas, a los bonos del Tesoro norteamericano. O, por ejemplo, cómo la deuda en algunos países está pasando de dólares a yuanes, sobre todo países africanos, o cómo los países del BRICS están poniendo en marcha sistemas alternativos de pagos, el sistema SWIFT, ¿no? Claro, todo esto lo que va es debilitando poco a poco pues, esa hegemonía norteamericana. Y yo creo que lo que estamos viendo con estas elecciones se ha visto y lo vamos a ver con las elecciones de medio término y por supuesto en las siguientes presidenciales es que se intenta una especie de gatopardismo, de que se aparente que todo cambia para que todo siga igual. Porque este señor, al fin y al cabo, el alcalde de Nueva York, ¿qué es? Pues no es más que una figura simbólica. Es un Obama 2.0, un Obama de calderilla. Vuelve a presentarse como una especie de izquierda, que no lo es, al servicio de unas ideas, en el fondo, neoliberales, con un poco de caridad, ¿no? Como congelar los alquileres, transporte gratuito y cosas así, que al final no es más que aumentar el gasto público y aumentar la deuda, porque ¿de qué se va a pagar? ¿De la especulación financiera de Wall Street? ¿De las fortunas judías porque son los que controlan el mercado inmobiliario en Nueva York? No. De ahí no se va a pagar, ya lo digo yo. Un programa, por lo tanto, muy difícil de implementar, será un fracaso, que se intentará justificar de cualquier otra forma, y bueno, pues viene a ahondar en esas fracturas que, oye, le ha pasado a todos los imperios, que hay un momento en que su declive ya toma un ángulo de caída que ya hace imposible que se pueda parar. Bien, querido Juan Antonio, vamos a redondear la charla aquí. La cuestión europea la presentamos en otra oportunidad. Mejor. No me encabrones. Sí, mejor, ¿no? Yo además, sinceramente, yo muy cansado después del viaje y ya un merecido descanso.
Demoledores y demoledoras, hoy viernes, así que en un ratito, en media hora, comienza Fernando. Sí, comienza Fernando Moragón con su programa y después nosotros con nuestra programación habitual como de costumbre. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, mil gracias. Y querido Juan Antonio, un abrazo enorme y hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo a todos.